Bienvenidas y bienvenidos a esta parte del curso que busca focalizarse sobre la cuestión política criminal y delitos económicos. Como ya viene sucediendo a lo largo de las diferentes clases que ustedes han ido teniendo, el abordaje desde el que vamos a partir es el abordaje que en las primeras clases ya nos ha propuesto el profesor Binder, y este abordaje es el de pensar a la política criminal en el marco de lo que denomina Binder las políticas de gestión de la conflictividad, políticas de gestión de la conflictividad que van a caracterizarse por tener diferentes niveles de intervención, dentro de los cuales la política criminal, esto es, la decisión de qué delito o qué conductas perseguir, bajo qué condiciones y en búsqueda o aplicando qué tipo de sanciones, va a quedar definido como la política criminal o la administración política del recurso más violento con el que cuenta el Estado para reforzar la vigencia de las normas. La estructura de esta clase va a componerse de tres segmentos o tres partes. En la primera de estas partes nos vamos a ocupar de definir o abordar, superficialmente por cierto, tres nociones que nos parece que son muy importantes a la hora de pensar en una política criminal orientada a los delitos económicos. Estas nociones son la noción de delito económico, propiamente dicho, la noción de delitos de cuello blanco y la noción de criminalidad organizada o de delitos organizados. En una segunda parte nos vamos a ocupar de tratar de describir cuáles son algunas de las interacciones relevantes de estos tres elementos: delito económico, delitos de cuello blanco y crimen organizado. Finalmente, en el último segmento de esta charla o de esta clase, nos vamos a ocupar de presentarles a ustedes algunos lineamientos de política pública o de orientación de la política o del diseño de una agencia de persecución de casos de criminalidad económica, que nos parecen algunos de los lineamientos que son muy relevantes para diseñar política criminal en esta materia. La bibliografía que hemos seleccionado para complementar esta clase y que va a constituir el material de estudio en este módulo sobre criminalidad económica y política criminal está conformada por una parte por un texto de Esteban Righi, que es un texto conceptual en el cual el autor analiza, estudia y define el concepto de delito económico, haciendo además una historia del concepto de delito económico vinculado a la historia de la economía a partir del siglo XIX y hasta el momento de escribir este artículo a finales del siglo XX. El segundo artículo es un artículo escrito por Pedro Vizcay, que es un investigador que ha sido director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. En este artículo, que es un artículo publicado en la revista Sistemas Judiciales, Vizcay se ocupa de exponer los hallazgos de una investigación que realizó el CIPSE durante un periodo de tiempo de alrededor de 3 o 4 años, acerca del tratamiento que el sistema de justicia federal en Argentina, el sistema de justicia federal específicamente de la ciudad de Buenos Aires, ha hecho o había hecho hasta ese momento de los principales casos de criminalidad económica que tenía entre sus manos. El tercer material con el que ustedes se van a encontrar es el libro de Edwin Sutherland, que probablemente muchos y muchas de ustedes conozcan, atento a la pertenencia de este curso, que es el libro denominado El delito de cuello blanco, donde Sutherland expone la investigación que él ha hecho sobre el comportamiento criminal de las corporaciones más importantes de Estados Unidos previo a la década de 1930. El cuarto material que ponemos a disposición
que lo ponemos completo por si alguna de ustedes o alguno de ustedes les interesa profundizar en alguno de los temas que se tratan. Es una obra colectiva que hemos publicado recientemente con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, denominado Herramientas para quienes investigan y juzgan delitos económicos. Este material tiene una serie de artículos producidos por diferentes autores y diferentes autoras que están orientados con una perspectiva eminentemente práctica, y de este texto me permito recomendar especialmente, con relación al contenido de esta clase, el primer capítulo escrito por la doctora Marsili, la licenciada Koenig y el doctor Carrara, relativo a un abordaje genérico de la investigación de este tipo de delitos. Mientras que el otro capítulo que recomiendo es el último capítulo, que hace un abordaje del delito de lavado de activos, que para quienes le interese profundizar, si bien no es materia específica de esta clase, ya vamos a ver por qué nos parece que se trata de un tema muy relevante para la investigación de o para la persecución penal de la criminalidad económica. En primer término, nos vamos a ocupar de abordar tres nociones que son relevantes para esta discusión, a las que ya hemos hecho referencia, que son la noción de delito económico, la noción de delito de cuello blanco y la noción de crimen organizado. En primer término, nos vamos a ocupar de la noción de delito económico. Sobre este particular, ustedes tienen en el material el artículo escrito por Esteban Rigui al respecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delito económico y por qué se ha requerido un desarrollo de esta noción? Porque bajo el paradigma del derecho penal liberal y del derecho liberal y de la economía liberal, forjado a partir del iluminismo, que termina instalándose como el paradigma del Estado de Derecho deseado durante el siglo XIX, la noción de delito económico es ajena, básicamente porque es ajena a ese paradigma la noción que el Estado pueda intervenir en la economía. Esta concepción piensa en la economía como un ámbito que ha de regularse a partir de los equilibrios que va generando la oferta y la demanda y los diferentes mecanismos del mercado, y que en estas condiciones de competencia no hace falta, y más aún es dañina, la intervención del Estado. Ese paradigma comienza a ponerse en crisis hacia finales del siglo XIX a partir de la constatación de ciertas prácticas distorsivas del mercado, específicamente las prácticas monopólicas u otro tipo de prácticas, que atentan contra la idea de que el mercado pueda regularse a sí mismo. Esta noción pone en crisis el paradigma liberal clásico o del capitalismo liberal clásico, y comenzará a pensarse que hace falta una regulación del Estado sobre la economía. Esta noción empieza a reflejarse primero hacia finales del siglo XIX en la adopción de una serie de leyes que son conocidas como las Sherman Act en Estados Unidos, fundamentalmente, o la más conocida, la regulación contra los monopolios. Continúa profundizándose esa mirada a partir de los problemas económicos que trae aparejada la Primera Guerra Mundial y los momentos de crisis económica que siguen a la Primera Guerra Mundial, y finalmente van a alcanzar estos puntos de vista su momento de apogeo, estos puntos de vista respecto de la necesidad de definir mecanismos de intervención sobre la economía, con la crisis de 1929 o con la crisis que sigue el derrumbe de la Bolsa de Nueva York de 1929. Este cambio de paradigma acerca del rol del Estado en el marco de la economía capitalista va a estar acompañado del dictado y la adopción de toda una serie de mecanismos legales por medio de los cuales el Estado va a intervenir en la economía. Dada esa regulación normativa, se va a comenzar a pensar en la necesidad de establecer mecanismos para
reforzar el cumplimiento de esa regulación normativa. Y como ocurre en otras áreas del derecho, junto con la normativa regulatoria van a aparecer sanciones administrativas o sanciones regulatorias que van a estar vinculadas a esa normativa, y junto con esto la definición de delitos donde la conducta típica o la conducta que va a estar definida como criminal va a ser la conducta que tiene que ver con un ataque de cierta entidad a la vigencia de este tipo de regulaciones. Bajo estas consideraciones se va a comenzar a formar un derecho penal económico, entendiendo como derecho penal económico o entendiendo como delitos económicos aquellos delitos que están orientados a fortalecer o a respaldar la capacidad del Estado de intervenir sobre la economía y de definir políticas económicas. Esta forma de pensar en la criminalidad va a ser una mirada contraintuitiva para este derecho penal liberal forjado desde el iluminismo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho que concibe la idea que el Estado solo puede aplicar castigo en la medida que una persona cometa un delito que afecte los derechos individuales o los derechos subjetivos o los intereses de una persona determinada, que son en nuestra Constitución probablemente a los que ha denominado los terceros en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, este cambio de paradigma va a poner en crisis esa noción de bien jurídico. ¿Por qué? Porque lo que va a empezar a discutirse a partir de la crisis de 1929 y luego fundamentalmente a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial es la idea que existen, además de los derechos individuales, derechos de incidencia colectiva o derechos sociales que necesitan ser reforzados por el Estado. Y si esto es así, estos bienes jurídicos nuevos requieren también de un sistema de protección o de fortalecimiento de su vigencia, respaldado incluso con sanciones penales, con penas. De esta manera, el derecho penal económico y los delitos económicos van a nacer como la forma más extrema o la forma más violenta de protección de esos bienes jurídicos de incidencia colectiva. De modo que, para ir sintetizando sobre este punto, lo que nos interesa dejar en claro y brindarles a ustedes como elemento para la discusión es la idea que cuando hablamos de delito económico, en sentido específico, no nos estamos refiriendo a delitos cometidos contra individuos o contra la propiedad privada específicamente, sino que nos estamos refiriendo a el grupo de delitos cuyo objeto de protección es la capacidad del Estado, por un lado, de intervenir en la economía y por otro lado, de garantizar mecanismos que permitan reforzar la vigencia de derechos de incidencia colectiva. Cuando hablemos de este tipo de criminalidad, dentro de la cual va a estar incluida, por ejemplo, la criminalidad tributaria, la criminalidad que tiene que ver con la protección del sistema financiero, de las normas de competencia, o recientemente, en el caso de nuestro país, delitos que han sido denominados contra el orden económico o contra el orden financiero, vamos a estar en presencia del núcleo de lo que se ha denominado derecho penal económico o delitos económicos. El segundo concepto que nos interesa tratar es el concepto de delito de cuello blanco. Para abordar esta temática es que les proponemos como lectura la obra de Sutherland, que creo que vamos a compartir de manera completa, pero es un libro extenso. Ustedes pueden ver los primeros capítulos y los últimos, que son los que definen a qué denomina Sutherland delito de cuello blanco, y los que definen un término que va a ser muy importante, que es el término de aplicación diferenciada de la ley. Entre medio, los restantes capítulos lo que hacen es desarrollar el núcleo de la investigación empírica que llevó adelante Sutherland y que documenta en ese libro, que se trató de una investigación en la cual toma a las corporaciones más grandes de Estados Unidos y analiza
desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, el comportamiento de todas estas corporaciones con referencia a los incumplimientos de las normas vinculadas a la regulación económica, en general asociadas a las Sherman Act a que hicimos referencia. En esta obra, Sutherland, más allá de la importancia sociológica que va a tener o del impacto que va a tener esa obra en la teoría sociológica, va a forjar o a partir de esta obra se van a hacer populares dos conceptos, uno es el delito de cuello blanco, el otro el de asociación diferencial, pero el que nos interesa con relación a este tema es el de aplicación diferenciada de la ley. ¿A qué va a definir Sutherland como delito de cuello blanco? Sutherland va a definir como delito de cuello blanco al delito cometido por personas que tienen un estatus social y económico que las diferencia de las personas que habitualmente han sido la clientela del sistema de justicia criminal, típicamente personas de bajos recursos o sin estatus social. ¿Y a qué le va a llamar Sutherland aplicación diferenciada de la ley? Va a llamar con este término a la aplicación de la ley que él constata empíricamente que se produce cuando los involucrados son, o los sospechosos o los imputados son personas con estatus, personas de cuello blanco, como el fenómeno por medio del cual todos los mecanismos del Estado que habitualmente están orientados hacia la aplicación de medidas punitivas o fuertemente punitivas, van a comportarse de manera distinta. Las leyes regulando con penas menos graves y normalmente no penas de prisión, sino multas u otras penas de estas características, al comportamiento definido o que Sutherland define como crimen de cuello blanco. Las agencias judiciales actuando sin el rigor o sin la capacidad operativa con la que actúan en los delitos habitualmente denominados delitos comunes. Y la percepción social funcionando de manera muy diferente, o la reacción social funcionando de manera muy diferente. Esto es, mientras que respecto del delito tradicional, los homicidios, los ataques contra la integridad sexual, los delitos contra la propiedad mueble, contra la libertad, etc. Genéricamente la sociedad va a reaccionar de manera muy férrea frente a la comisión de estos hechos y contra las personas sospechadas de haber cometido estos hechos. En el caso del delito de cuello blanco, lo que va a poner de manifiesto, o sobre lo que va a llamar la atención Sutherland, es una forma de reacción de una enorme tolerancia con relación a este tipo de criminalidad.